¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres, espero se encuentren bien. Retomamos las sesiones de historia, ¿ok? Siempre siguiendo la secuencia, ¿no? En este proceso histórico que nosotros estamos trabajando, específicamente lo que es, pues, el Perú, ¿no es cierto? O la historia del Perú, ¿correcto? Habíamos visto anteriormente sobre el poblamiento americano, las diferentes teorías, ¿no?, que nos indican cómo el hombre llegó a nuestro continente, y hoy toca ver pues algo más específico, el poblamiento pero en el Perú. Para eso nosotros, ¿no?, vamos a tratar, como acá ustedes están viendo, las teorías sobre el origen de alta cultura o civilización andina. ¿Ok? Civilización andina. Las teorías que tratan de explicar, ¿no?, cómo el hombre pobló el Perú, nuestro territorio, ¿correcto? Para ello vamos a utilizar una serie de gráficos, como aquí usted ve, ¿no? Un mapa, unos esquemas y luego unas características que vamos a dar al final. Para ello, nosotros y para ubicarnos, ¿ok? Para ubicarnos, nosotros vamos primero a observar aquí el planisferio, ¿correcto? El planisferio en la parte izquierda, aquí, ¿ok? Para recordar las rutas del poblamiento americano. Las rutas del poblamiento americano, ¿correcto? Entonces, es importante eso antes de pasar a las rutas del poblamiento peruano. ¿Estamos? Bien, como nosotros ahí estamos viendo en el planisferio, podemos recordar las diferentes teorías, ¿no?, sobre cómo el hombre habría llegado a lo que es nuestro continente, América. La teoría más aceptada es la teoría inmigracionista asiática, ¿no es cierto? Aquella que dice que de acá, este es el Asia, ¿no es cierto? Bueno, vamos por si acaso, que acá, de lo que es el Asia, ¿no?, el hombre habría salido pues de la parte norte de este continente, ¿ok? Y habría empezado una ruta migratoria que lo habría llevado, ¿no?, a tomar un puente de hielo que muchos creen coincide con la glaciación de Wisconsin, ¿no?, una era de hielo o la última era de hielo que se vivió en el planeta Tierra, la glaciación de Wisconsin o la glaciación de Worms. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la teoría inmigracionista, la más aceptada? Que el hombre de la parte norte de Asia habría utilizado un puente de hielo, ¿no?, a través del estrecho de Bering, y habría llegado aquí, a lo que es Norteamérica. A lo que es Norteamérica. Se basan en las similitudes entre los hombres del Asia Norte y los hombres de América del Norte. ¿Pero es la única teoría? No. Lo que aquí acabo de señalar es la teoría inmigracionista. El hombre del norte de Asia habría pasado al norte de América, de la más aceptada. Pero también recordamos, ¿no?, que hay una teoría llamada la teoría autoctonista, la que nos dice que el hombre es propio de Argentina. El hombre es autóctono de las pampas argentinas. Una teoría que perdió valor porque se encontraron restos más antiguos que los hallados aquí en las pampas de Argentina. Hay otras teorías, por supuesto, como las teorías que tienen que ver con el continente oceánico. ¿Y qué nos dicen las teorías relacionadas al continente oceánico? Que de aquí, de la Polinesia, ¿no?, de la Polinesia y de la Melanesia, los hombres habrían navegado a través del Océano Pacífico y habrían llegado tanto a lo que es Centroamérica como también Sudamérica. Entonces, de Oceanía, de la Polinesia y de la Melanesia, habrían navegado vía el Océano Pacífico y habrían llegado a Centroamérica y a Sudamérica. Incluso allí mismo, en el continente oceánico, en Australia, hay una teoría que nos dice que, valga la redundancia, de Australia
y de Tasmania, ¿no es cierto?, de Australia, ¿ok?, el hombre habría dirigidose a la Antártida, al continente blanco. Habría migrado un largo tiempo por la Antártida, ¿ok? Habría migrado un largo tiempo por la Antártida para luego enrumbarse a América del Sur. Entonces, la teoría que nos dice que de Asia el hombre pasó a América del Norte, la más aceptada, la teoría que nos dice que el hombre apareció en Argentina, en las pampas argentinas, la teoría que nos dice que el hombre de Oceanía llegó tanto a Centro como a Sudamérica, y la teoría australiana, oceánica australiana, que nos dice que de Australia el hombre pasó a la Antártida, y de la Antártida tomó el rumbo a lo que es América del Sur. Esto para recordar las teorías del poblamiento americano antes de entrar a nuestro tema, que es la continuación, las teorías del poblamiento peruano, de la zona andina, como allí nosotros estamos observando. ¿Ok? Entonces, esto ha sido solo para recordar las rutas del hombre para llegar a nuestro continente americano. La más aceptada, la de Asia. ¿Ok? Entonces aquí nosotros nos ubicamos en lo que corresponde a nuestro tema. ¿Ok? Lo que corresponde a nuestro tema, específicamente, ¿no?, teoría sobre el origen de alta cultura o civilización andina, como allí estamos observando. Bien, entonces, allí, como estamos observando, vamos nosotros a indicar que las teorías del poblamiento americano son la teoría inmigracionista, ¿no? Inmigracionista, la teoría autoctonista, la teoría aloctonista y la teoría hologenista. Pero vamos nosotros a hablar de ello. Tenemos allí a lo que es el continente americano. Y vamos a mencionar las 4 teorías que explican cómo el hombre llegó al territorio peruano. ¿Ok? Para ello, nosotros vamos a empezar, ¿no?, y vamos a mencionar, obviamente, qué significa, pues, la teoría inmigracionista. El término inmigracionista tiene que ver, pues, ¿no?, valga la redundancia, con una migración de afuera, ¿no?, del exterior, hacia un nuevo territorio, ¿ok? O salir del lugar de origen y llegar a un nuevo territorio. Bien, entonces, según la teoría inmigracionista, el hombre vino ¿de dónde? Hacia el Perú. ¿De dónde vino el hombre? Primero, vamos aquí a mencionar que esta teoría se dio aproximadamente en 1920 y la dio el alemán Maximiliano Uhle. La dio el alemán Maximiliano Uhle. ¿Ok? ¿Qué nos dijo Max Uhle? Nos dijo pues que el hombre provenía ¿de dónde? El hombre provenía de Mesoamérica, de esta parte. ¿Ok? Entonces, para este personaje, para Max Uhle, el hombre provendría de Mesoamérica. Mesoamérica es Centroamérica. Recuerda que la palabra meso significa mitad, parte media, ¿no es cierto? Entonces, para Max Uhle, el hombre habría pues tomado la ruta de Mesoamérica ¿hacia dónde? Hacia el Perú. La ruta de Mesoamérica hacia el Perú. Y aquí nosotros lo vamos a mencionar, ¿no? Esta parte, aquí la vamos a... Esta parte central, ¿ok?, se refiere al área conocida como Mesoamérica. El área conocida como Mesoamérica. ¿Qué culturas se dieron allí? Las culturas azteca y la cultura maya. Específicamente, ¿no? Específicamente nos dice este personaje que de las culturas maya y aztecas, ¿ok?, vamos a poner por acá, que de las culturas
tanto la maya como la azteca, el hombre habría migrado hacia lo que es el Perú. Pero específicamente, ¿qué lugares? Vamos aquí a mencionar, ¿no? Este personaje, Max Uhle, nos dice que el hombre de Mesoamérica llegó al Perú, de las culturas maya y azteca, hacia lo que él denomina Mochica y también denomina Nazca. Ok, en algunos textos, en lugar de Mochica, aparece Proto-Chimú, que también es una denominación correcta. Mochica, o también llamada Proto-Chimú. Ok, entonces, la ruta, según este personaje, habría sido de lo que es la cultura maya y de lo que es la cultura azteca hacia, ¿no?, lo que es tanto Mochica como también lo que es Nazca. Esto, la ruta de la teoría inmigracionista. ¿En qué se basó? En diseños arquitectónicos similares entre las culturas de Mesoamérica y las culturas del antiguo Perú. Por ejemplo, la cultura maya y azteca en su arquitectura tienen pirámides truncas, pirámides sin cúspide, ¿no es cierto? Aquí también, en la arquitectura mochica y en la arquitectura nazca, encontramos pirámides truncas, o sea que no tienen cúspide, ¿ok? Es algo que encontramos en los dos espacios geográficos. Pirámides truncas tanto en Mesoamérica como en el antiguo Perú. Correcto. Entonces aquí nosotros mencionaremos, ¿no?, que este personaje se basa, ¿no?, se basa justamente, vamos a poner acá, se basa en la arquitectura. Este personaje se basa en la arquitectura. Específicamente, podemos aquí mencionar, ¿no?, las pirámides truncas. Las pirámides truncas presentes tanto en Mesoamérica como también presentes en el antiguo Perú, en lo que él llama Proto-Chimú o Mochica y también Nazca. Correcto. Bien, esa es la teoría inmigracionista propuesta por Max Uhle. El hombre viene de afuera, viene del exterior hacia nuestro territorio. ¿Qué propone la teoría autóctonista, ¿no?, que es la teoría contraria? ¿Qué propone la teoría autoctonista? Ok, primero, aquí vamos nosotros a mencionar, ¿no?, que esta teoría fue dada en 1940, ¿ok? Y fue dada por Julio César Tello. Dada por Julio César Tello, ¿no? Peruano. A Max Uhle se le llama el padre de la arqueología científica en el Perú. Científica. A Julio César Tello se le llama el padre de la arqueología peruana. Padre de la arqueología científica en el Perú, padre de la arqueología peruana. ¿Ok? Julio César Tello, que le llamaban el charuco, ¿no?, el valiente, es la traducción, ¿no? Bien, ¿qué nos dice Tello? Para Tello, el hombre no viene de afuera, como lo afirma Uhle. Para Tello y su teoría autoctonista, o sea, propia, oriunda de un lugar, el hombre es propio del Perú. El hombre apareció en el Perú, en territorio peruano, correcto. Entonces, pero ¿de qué parte del territorio peruano el hombre llegó o provino? Bueno, para Julio César Tello, ¿no?, la ruta a seguir dentro del territorio peruano habría sido de lo que es la Amazonía a lo que es Chavín de Huántaro o simplemente Chavín. Correcto. Entonces, la ruta a seguir, según Tello, habría sido de la Amazonía peruana a lo que es Chavín, ¿no? Nosotros, si queremos aquí graficar esto, nos vamos a ubicar por acá, ¿no? Esto sería la Amazonía, ¿correcto? La Amazonía, ¿estamos? De la Amazonía peruana, el hombre, ¿a dónde habría ido? A lo que es Chavín.
hombre habría migrado a lo que es Chavín. Y de Chavín ya se habría extendido la cultura por todo el Perú, ¿no? Por eso, si tú recuerdas, Julio César Tello es el descubridor de la cultura chavín, ¿no es cierto? Entonces, para Julio César Tello, el hombre de la Amazonía migró a Chavín. De lo que es acá, ¿no? Como estamos señalando nosotros, ¿ya? De lo que es la Amazonía, habría migrado a lo que es Chavín. Correcto. Entonces, solamente, ¿no? Debemos decir en qué se basó Julio César Tello para defender su teoría autoctonista. El hombre es propio del Perú, de la Amazonía llegó a Chavín. ¿En qué se basó? Se basó en que hay elementos culturales similares, tanto en la Amazonía como en Chavín. Elementos similares, así es. Tú recuerdas la cultura chavín, ¿no? Porque la cultura chavín es muy estudiada, ¿no es cierto? La cultura chavín es muy estudiada por nosotros. Y dentro de la religión de la cultura chavín, tú has escuchado la trilogía sagrada, los dioses principales, ¿no es cierto? O parte de los dioses principales de la cultura chavín. Y has escuchado de la trilogía sagrada y te han dicho que los tres animales sagrados de la cultura chavín son jaguar, cóndor y serpiente. Jaguar, cóndor y serpiente. ¿Qué dice Tello? Que el jaguar, el cóndor y la serpiente son una herencia de los hombres de la Amazonía. De la Amazonía hacia Chavín. O sea que los hombres no solamente caminaron, migraron de la Amazonía a Chavín. No solamente eso, sino que al ir de la Amazonía a Chavín, llevaron también consigo los elementos culturales, entre ellos la religión. Entonces, para Julio César Tello, ¿no? Así como para Ule es la arquitectura en lo que basa su teoría, para Julio César Tello, él se basa en los elementos culturales, como por ejemplo la religión, ¿no? Que es similar tanto en la Amazonía como en Chavín. Correcto. Entonces, ya vamos dos. La inmigracionista de Max Zülle, la autoctonista de Julio César Tello, ¿no? Inmigracionista de Mesoamérica a lo que es el antiguo Perú, Proto-Chimú, Mochica y también a Nazca. Y según Tello, de la Amazonía a lo que es Chavín. El primero se basa en la arquitectura, el segundo en los elementos culturales, como por ejemplo los dioses. ¿Ok? Bien, y aquí nosotros observamos otra teoría, la teoría aloctonista, dada en 1960. ¿Quién dio esta teoría? La dio un científico llamado Federico Kauffman Doy. Vamos aquí a agregar. La dio Federico Kauffman. ¿Ok? Federico Kauffman Doy. ¿Qué nos dijo Federico Kauffman Doy? Federico Kauffman Doy pensaba parecido a Max Ulle. ¿Por qué parecido? Porque él nos decía que el hombre no es propio del Perú, sino que venía de afuera. Pero no nos decía que venía de Mesoamérica. Él proponía, ¿no? Federico Kauffman Doy proponía la siguiente ruta. Él nos decía que el hombre provenía del Ecuador. ¿Del Ecuador, profesor? Así es. Él nos decía que el hombre del Ecuador, ¿ok?, de una cultura llamada Valdivia, vamos a agregar aquí, de una cultura llamada Valdivia, ¿ok? El hombre habría migrado ¿hacia dónde? El hombre habría migrado hacia la costa peruana. Correcto. Habría migrado hacia el territorio peruano. Vamos entonces aquí a mencionar. Vamos a ver si se está viendo todo. ¿Sí? ¿Se está viendo?
Sí, aquí estamos. Entonces mencionamos, ¿no? Que nos dice que el hombre habría llegado, pues, de lo que es la cultura Valdivia al territorio peruano. Vamos aquí a poner del Ecuador hacia, ¿no? Siguiendo la ruta hacia lo que es el Perú, hacia lo que es Chavín, ¿correcto? Hacia lo que es Chavín. Entonces, miren, este personaje también nos dice, ¿no? Parecido a Ule, que el hombre no es propio del Perú, sino que de Ecuador, de la cultura Valdivia, llegó al Perú a lo que es Chavín. Entonces, ¿qué nos propone este personaje? Este personaje nos dice, ¿no? Que de por acá, ¿no? De lo que es el Ecuador, ¿ok? De lo que es el Ecuador, el hombre habría llegado a lo que es Chavín. Siguiendo, como aquí hemos mencionado, del Ecuador, de la cultura Valdivia, hacia el Perú, hacia lo que es Chavín. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Que justamente tiene algo de parecido a lo que propone Max Uhle. ¿En qué se parece? En que ambos piensan que el hombre no es propio del Perú, sino que viene de afuera. Uhle nos dice que viene de Mesoamérica y Federico Kaumandoy nos dice que proviene del Ecuador, la ruta Ecuador-Perú, Valdivia-Chavín. ¿Pero en qué se basa para decir eso? Para decir eso se basa en que la cerámica más antigua ha sido encontrada, según él, en la cultura Valdivia. La cerámica más antigua, ¿ok? Para él, la cerámica más antigua ha sido encontrada, vuelvo a repetir, ¿dónde? En Valdivia, en la cultura Valdivia, en lo que es el Ecuador. Entonces, ¿no? Uhle se basa en la arquitectura. Tello se basa en los elementos culturales, como la religión. Kaumandoy se basa en la cerámica más antigua, que según él está en Valdivia. Correcto. Y también encontramos aquí otra teoría, otra posición, la teoría hologenista. ¿Propuesta por quién? Vamos acá a mencionar su nombre, ¿no? Propuesta por Luis Guillermo Lumbreras. Vamos a poner aquí. Propuesta por este arqueólogo peruano, vigente aún, Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ok? ¿Qué nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Que la teoría hologenista es una mezcla, es una fusión, tanto de elementos nacionales como de elementos foráneos. O sea que de alguna manera él acepta las diferentes posiciones. En la teoría hologenista, ¿no? También debemos decir que Luis Guillermo Lumbreras al comienzo pensaba como Max Uhle. Lumbreras pensaba como Max Uhle, pero después cambió y amplió su teoría, diciendo que al Perú, ¿no? Al Perú llegaron, o en el Perú, en el poblamiento peruano, han intervenido tanto elementos foráneos como elementos nacionales o elementos autóctonos, ¿ok? Hologenista, fusión de elementos foráneos y fusión de elementos autóctonos. Bueno, vamos aquí a mencionar, ¿ok? Aquí, según este personaje, se daría una fusión. Una fusión de elementos. ¿De elementos qué? De elementos foráneos, ¿ok? De elementos foráneos, como también de elementos autóctonos. Como de elementos autóctonos, como aquí lo estamos mencionando. Repito, en un primer momento este personaje pensó como Max Uhle la posición de que el hombre provenía de Mesoamérica, pero luego amplió la teoría diciendo que el hombre, ¿no?
que apareció en nuestro territorio es una mezcla, una fusión de elementos tanto foráneos como elementos autóctonos, ¿ok? ¿Cuál es la teoría más aceptada? La teoría más aceptada, ¿cuál es? Inmigracionista, autoctonista, aloctonista, hologenista. La más aceptada es la que nos dice que el hombre de la Amazonía llegó a Chavín. La que nos dice que los elementos culturales, como la religión, están presentes tanto en la Amazonía como en Chavín. Correcto, o sea, la teoría propuesta por Tello, la teoría autóctonista. Muy bien, no lo olviden. La teoría más aceptada es la teoría autóctonista, la de Julio César Tello. ¿Ok? La que nos dice que el hombre de la Amazonía, ¿no? Específicamente de la frontera Perú-Colombia, de una tribu llamada la tribu Arahuax, los hombres habrían migrado hacia Chavín. Y de Chavín ya se esparció la cultura por todo el antiguo Perú. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Y aquí lo vamos a agregar, ¿ya? La Amazonía es muy grande, pero ¿cuál fue la tribu que según Tello es la que fue o la que migró hasta lo que es Chavín? La tribu que hasta ahora existe, ubicada en la frontera peruano-colombiana. Se llama la tribu de los Arahuacs. Esta tribu de los Arahuacs es la que, según Tello, de la Amazonía habría migrado a lo que es Chavín. ¿Correcto? A lo que es Chavín. Muy bien. Entonces, vamos ahora con lo que se refiere a los esquemas de periodificación. Bien, el hombre se estableció en el Perú, específicamente en Chavín, ¿no es cierto? Y en Chavín comenzó una expansión por todo el Perú. Y para un mejor estudio del hombre del antiguo Perú, se han realizado esquemas como líneas de tiempo que nos explican, ¿no?, cómo se llaman los periodos desde el antiguo Perú hasta la época, pues, incaica. Desde la época prehistórica hasta la época preincaica. ¿Correcto? Entonces, vamos justamente a ello. Vamos a los esquemas de periodificación. ¿Ok? Que tienen como protagonistas a dos personajes que los vamos a anotar en estos momentos. Aquí estamos, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces estamos acá en lo que es los esquemas de la periodificación, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las teorías del poblamiento peruano, ¿no? Dentro de ellas la más aceptada es la autoctonista, la de Julio César Tello, la que menciona que el hombre de la Amazonía migra o se dirige a lo que es Chavín, y de Chavín se expande por todo el territorio del antiguo Perú. Ahora, ¿cómo los autores grafican los periodos del poblamiento peruano? Vamos a utilizar estos esquemas de periodificación para agregar los periodos, ¿ok?, del proceso del poblamiento peruano. Ahora, hay muchas posiciones, hay muchos autores. Vamos a tomar a dos y lo vamos a comparar, ¿ok? Esta periodificación de la parte superior va a pertenecer a un personaje conocido como John Rowe. Un personaje conocido como John Rowe. Y la periodificación de la parte inferior le corresponde, ¿no? El primero es un norteamericano, el segundo es Luis
Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ok? Entonces, vamos a comparar sobre ellos dos. ¿Qué dijeron ellos? Ellos realizan trabajos sobre la periodificación, ¿ok? Y llegan a la conclusión de que el proceso histórico se divide en varios periodos. Pero, ¿de qué se guió John Rowe para hacer esta periodificación? John Rowe se guió del uso de la cerámica. John Rowe se guió del uso de la cerámica. ¿Cómo usaban la cerámica los antiguos pueblos del Perú? ¿Cómo usaban la cerámica los antiguos pueblos del Perú? Ese fue el criterio que siguió John Rowe para dividir a la historia peruana. ¿Luis Guillermo Lumbreras también se guió del uso de la cerámica? No. Luis Guillermo Lumbreras se guió del aspecto, ¿no? Del aspecto social, económico y político de los pueblos del antiguo Perú. De los pueblos del antiguo Perú. Entonces, John Rowe se guió del uso de la cerámica. ¿Cómo usaban la cerámica los pueblos? Y Lumbreras se guió del aspecto social. ¿Cómo se dividía el pueblo? ¿Quiénes eran sus autoridades? ¿Qué actividad económica realizaban? ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Vamos a comenzar, correcto, con lo que propone John Rowe. Para John Rowe, el primer periodo se denomina periodo precerámico. Periodificación, todos van a ser periodos, ¿ok? El primer periodo se va a llamar el periodo precerámico. El periodo llamado precerámico. En este periodo llamado precerámico, ¿ok? Como su mismo nombre lo dice, pre, antes de la cerámica. ¿Ok? No se utilizó la cerámica aún. Estamos, según la concepción de John Rowe. Incluso algunos textos dicen había alfarería, pero no al nivel de cerámica, ¿no? Luego viene lo que John Rowe conoce como el periodo inicial. El periodo inicial, ¿correcto? John Rowe menciona el periodo inicial. Luego del periodo inicial viene lo que él denomina horizonte temprano. Horizonte temprano. ¿Ok? Ya vamos a explicar el porqué de la denominación de horizonte, ¿no? ¿Qué es un horizonte? Hasta donde uno alcanza a ver. Horizontes hasta donde uno alcanza a ver, el límite a donde uno alcanza a ver, ¿no es cierto? Y justamente se interpreta como que los pueblos que vivieron en los horizontes tuvieron un gran área territorial y aparte de ello vivieron mucho en el tiempo, ¿ok? Se extendieron territorialmente y temporalmente. Luego del horizonte temprano viene un periodo, ¿no?, de menos duración y también de menos alcance geográfico llamado el intermedio temprano. El intermedio temprano, ¿correcto? Entonces, horizonte, gran extensión territorial y temporal. Intermedio, menor extensión geográfica y temporal. Correcto. Luego viene nuevamente, según John Rowe, viene un horizonte. Una cultura que tuvo un gran alcance geográfico y que duró mucho en el tiempo. Hablamos de el horizonte medio, que es la denominación que John Rowe utiliza. Luego, si hay un intermedio temprano, hay un intermedio tardío, ¿no es cierto? Hay también
un intermedio tardío, o final, o último, o segundo intermedio. ¿Correcto? Son denominaciones. Si hay un horizonte temprano, si hay un horizonte medio, también va a haber un horizonte tardío, o también llamado horizonte final, o tercer horizonte, o horizonte último, ¿no es cierto? Horizonte tardío es la denominación que vamos a utilizar. ¿Ok? El horizonte tardío. Entonces, recuerda, los horizontes son pueblos, ¿no? En los horizontes hay pueblos que duraron mucho en el tiempo y que tuvieron un gran área geográfica. En los intermedios, no. En los intermedios fueron culturas regionales, de poco espacio geográfico en comparación a los horizontes. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Luis Guillermo Lumbreras cambia un poco las denominaciones y él utiliza la denominación, en lugar de precerámico, utiliza la denominación de lítico. Lítico significa que utilizaban la piedra, ¿no es cierto? Utiliza la denominación de lítico, lítico andino, para diferenciar de la prehistoria universal. Lítico andino. Luego, en lugar de inicial, él utiliza un periodo llamado arcaico. Periodo llamado arcaico. ¿Ok? Que incluso va a dividirse, ¿no? En arcaico, vamos a poner acá, incluso se va a dividir en arcaico inferior y también se va a dividir en arcaico superior. ¿Correcto? Y repetimos. En lugar de precerámico usa lítico, donde se utilizan piedras o el material más utilizado son las piedras, ¿no es cierto? Luego, en lugar de periodo inicial, lo llama arcaico. Arcaico significa antiguo, que se va a dividir en arcaico, ¿no es cierto?, inferior, y también se va a dividir en arcaico superior. Entonces, arcaico inferior y arcaico superior, como allí lo tenemos. Luego, en lugar de llamarlo horizonte temprano, lo va a llamar formativo. Lo va a llamar formativo peruano. Tú has escuchado hablar de Chavín, ¿no es cierto? Pues Chavín se da aquí, en el horizonte temprano y también en el formativo peruano, que es la denominación que va a utilizar Luis Guillermo Lumbreras. En lugar de intermedio temprano, Lumbreras le va a llamar desarrollos regionales. Le va a llamar desarrollos, ¿ok? O vamos a colocarlo así, como desarrollo nada más, desarrollo regional. Desarrollo regional. En lugar de horizonte medio, Lumbreras va a utilizar la denominación de la cultura que vivió allí. Y él cree que llegó al nivel de imperio, ¿no? Y lo va a escribir como Imperio Wari. Para Lumbreras, el primer imperio del Perú es Wari. Para Lumbreras, el primer imperio del Perú es Wari, en Ayacucho, ¿no es cierto? Bien, en lugar de intermedio tardío, les va a llamar estados regionales. Les va a llamar estados regionales. ¿Ok? Les va a llamar estados regionales. Y en lugar de horizonte tardío, les va a llamar imperio. ¿Qué imperio? Ese profesor que vivió antes de la llegada de los españoles. ¿De quién estamos hablando? Del imperio Inca, ¿no es cierto? Estamos hablando del imperio Inca. Entonces, como allí estamos
observando. Correcto. Son entonces dos periodificaciones de dos autores. Correcto. Vamos a ubicar algunas imágenes para que podamos allí observar bien. Una imagen característica del precerámico o del lítico, donde se utilizaba la piedra como principal material. Digo principal material porque también se utilizaba la madera, ¿no? Los huesos, obviamente, los colmillos de animales, la piedra. Una imagen característica del precerámico y del lítico andino. En el arcaico, también conocido como inicial, encontramos aquí el famoso templo de las manos cruzadas. Esto en Huánuco, en Cotox, ¿no es cierto? ¿Ok? El templo de las manos cruzadas. ¿Qué significa? Que ya hay una religiosidad un poco más avanzada. ¿Ok? El templo de las manos cruzadas. También, avanzando, viene el horizonte temprano, o también conocido como formativo peruano, donde te dije que estaba Chavín. Una imagen característica de Chavín. Una imagen característica de Chavín. Una de tantas, las cabezas clavas, las cabezas de los sacerdotes guerreros, ¿no? O cabezas trofeos de los prisioneros que habían sido derrotados. Intermedio temprano o desarrollos regionales. La cultura mochica. Una cerámica, ¿no? Recuerden que un huaco o una cerámica, los mochicas son los mejores ceramistas del Perú antiguo. Allí una escena de la preparación de alimentos, tal vez de la chicha, ¿no es cierto? Bien, luego viene, en ambos casos, como allí lo estamos viendo, ¿no? Luego viene lo que se conoce como horizonte medio o imperio Wari. Aquí tenemos una imagen, un ceramio, ¿ok? Un huaco característico de los Wari, con mucha influencia del anterior periodo. El desarrollo regional o intermedio temprano influye culturalmente en el horizonte medio o también llamado imperio Wari. Luego viene el intermedio tardío o estados regionales. Aquí va una de las muchas culturas es la que existen en este periodo, es la cultura Sicán. La cultura Sicán va a tener como máxima obra en orfebrería o metalurgia al tumi. El tumi adornado con turquesas, ¿no es cierto? Y ese tumi va a ser pues la principal obra de estos personajes. Y en el horizonte tardío o en el imperio inca tendremos el aríbalo. Este ejemplar, conocido como aríbalo, como un cántaro, ¿no es cierto? Característico de la cultura inca. ¿Ok? Lo vamos a ver más de cerca. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a darle una mirada. Vamos a continuar. Como ven allí, ¿no? Lítico. Luego las manos cruzadas del periodo inicial o arcaico, horizonte temprano o formativo peruano, las cabezas clavas. Luego viene el ceramio mochica del desarrollo regional. Luego viene el ceramio, aquí, del horizonte medio o del imperio Wari. Luego viene el tumisicán, que corresponde a el intermedio tardío o estados regionales, y finalmente el aríbalo incaico. El aríbalo incaico. ¿Ok? Son imágenes características de este periodo. Luego vamos a completar lo que corresponde, ¿ok?, a las características de la primera parte de la línea de tiempo del periodo lítico, el arcaico inferior y el arcaico superior. Es decir, vamos a utilizar la división de Luis Guillermo Lumbreras. Vamos a utilizar la división de Luis Guillermo Lumbreras, la que está en la parte inferior. ¿Cómo comienza? Con lítico,
con arcaico inferior y arcaico superior. Aquí lo hemos agregado y lo vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? Características de cada uno de los periodos. ¿Está bien? Bien, empecemos. Insisto, estamos tomando la línea de tiempo de Luis Guillermo Lumbreras. Vamos por acá, por la parte derecha para completar, ¿no? Bien, aquí tenemos primero el periodo lítico. Lítico significa que utilizaron principalmente la piedra, ¿no es cierto? Utilizaron principalmente la piedra. Entonces, vamos a comenzar aquí. En el periodo lítico, ¿cómo eran las personas? ¿Cómo estaban organizadas? Vamos a colocar algunas características. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se organizaban las personas en el periodo lítico? Las personas en el periodo lítico vivían en bandas. ¿Ok? Vamos acá a mencionar los seres humanos vivían agrupados, ¿no? Vivían en bandas. Estas bandas eran agrupaciones de personas con un jefe, con un líder. La pregunta es, ¿estas bandas vivían en un sitio fijo o vivían caminando de un lado a otro? De un lado a otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo se les llama a las personas que viven de un lado a otro? Se les llama nómades. Eran nómades, ¿ok? Y como vivían en las cuevas y cavernas, se les da el nombre de trogloditas. Entonces, eran nómades, ¿ok? Y también trogloditas. Nómades porque iban de un lugar a otro. Trogloditas porque vivían en las cuevas, en las partes internas de las cuevas y cavernas, ¿no? Bien, aquí se habla de una economía. Se habla de una economía depredadora. ¿Depredaban, profesor? Así es. ¿Qué depredaban? La naturaleza. Economía depredadora o parasitaria. Es decir, no producían. ¿Ok? No producían. Tomaban directamente los recursos de la naturaleza. No producían. Tomaban los recursos directamente de la naturaleza. Entonces, ¿qué actividades eran las que ellos practicaban? Ellos practicaban, ¿ok? Actividades como la caza, obviamente, la pesca y también la recolección. ¿Ok? Entonces, aquí también nosotros podemos agregar otra característica. Había una división sexual del trabajo. Había una división sexual del trabajo. O sea, el trabajo estaba pues orientado según, ¿no? Si eran varones, las actividades más fuertes, si eran mujeres, las actividades un poco más, entre comillas, suaves, delicadas, ¿ok? O de menos esfuerzo. Aparte, debemos decir que en el periodo lítico, ¿ok? Bueno, ya sabemos, las herramientas eran principalmente de piedra, de hueso, de madera, ¿no? También debemos decir aquí que no había desigualdad social, no habían clases sociales. Todos vivían, ¿ok?, en una igualdad social. No habían clases sociales, ¿correcto? Vamos aquí a mencionar. No habían clases sociales. Entonces, no habían clases sociales. Vamos ahora a pasar, ¿no?, a lo que es el siguiente periodo, el arcaico inferior. Y en el arcaico inferior nosotros vamos a mencionar de igual manera, ¿no?, algunas de las características. Arcaico, ¿qué significa? Arcaico significa antiguo. Arcaico significa antiguo, ¿no es cierto?
Se divide tanto en inferior como en superior. Ahora, en el arcaico inferior, acá, ¿cómo vivían, profesor? ¿Seguían viviendo en bandas? Ya no. Vivían agrupados y ahora incluso vivían en aldeas. O sea, estaban cambiando, ¿no es cierto? Estaban evolucionando, claro que sí. Vivían en aldeas, ¿correcto? Incluso podemos llegar a decir que se organizaban en lo que se conoce como clanes. En lo que se conoce como clanes. Ya no vivían en hordas o bandas. Banda y horda es lo mismo, ¿ya? Banda y horda. Vivían ahora en clanes. ¿Ok? Por acá lo voy a poner para que no se vaya, ¿ya? Bandas también son llamadas hordas. Bandas que también son llamadas hordas, ¿ok? Bandas o también llamadas hordas. En el arcaico inferior, ahora ellos viven en clanes, correcto. Ahora, seguimos a manera de comparación. ¿Seguían siendo nómades y trogloditas? No. Ahora, ellos ya están camino a volverse pobladores estables, pobladores fijos, en un solo lugar, ¿no es cierto? Establecidos. Es por eso que se habla que aquí el estado que alcanzaron es de semisedentarios. Alcanzaron el estado de semisedentarios. ¿Ok? Semi, o sea, estaban a punto de volverse pobladores fijos. Estaban a punto de volverse pobladores estables. ¿Ok? Bien, aquí la actividad económica que destaca es la horticultura. La actividad que destaca es la horticultura. Y la horticultura tiene que ver con una recolección, ¿ok? Vamos a poner aquí. Tiene que ver con una recolección selectiva. Ya no tomaban todo de la naturaleza, sino ahora lo seleccionaban, ¿ok? Ahora lo seleccionaban. Bien, también la horticultura tiene que ver con otro aspecto. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la agricultura, pero con una agricultura simple, ¿no es cierto? Con una agricultura que la han llamado agricultura incipiente. Entonces, profesor, ¿a qué se refiere con horticultura? ¿Horticultura es igual que agricultura? No, pero sí puedo decir que la horticultura es la base para la creación posterior de la agricultura. Primero hacen horticultura, recolectan, clasifican lo que ellos toman de la naturaleza. Con el tiempo, tal vez por casualidad, al comer un fruto, escupir las semillas, ¿ok? Por casualidad habrían caído en un campo fértil y estos frutos habrían germinado, descubriendo así ellos la horticultura, o sea, la agricultura simple, la agricultura incipiente. Ya con el pasar del tiempo aplican instrumentos, herramientas, técnicas y se vuelve agricultura totalmente, ¿ok? Entonces, vivían en aldeas, eran semisedentarios, en la horticultura, la recolección selectiva y también la agricultura incipiente, ¿ok? La agricultura incipiente. Aquí destaca, ¿no? Destaca, si queremos colocar un ejemplo, ¿ok? En lo que es el arcaico inferior, vamos a colocar aquí una característica que destaca, ¿no? Que son los primeros entierros. Los primeros entierros. Es decir, ¿no? Ya no dejaban a sus cadáveres a la intemperie, sino que los enterraban, ¿no? Porque ya había desarrollado en ellos la religiosidad. ¿Correcto? La religiosidad. Muy bien. Entonces, aquí también yo puedo agregar algo, ¿no? Profesor, en algunos textos
al lítico, ¿cómo se le llama? En algunos textos, al lítico, tú lo vas a encontrar también como paleolítico, ¿ok? Tú también lo puedes encontrar como paleolítico, pero ¿sabes cómo? Como paleolítico andino. Y al arcaico inferior, ¿qué nombre le tocaría? Si el primero es paleolítico andino, el segundo va a tener la denominación de mesolítico, pero mesolítico andino, para diferenciarlo del universal, ¿no es cierto? Y el tercero, ¿qué nombre recibiría? Si el primero es paleolítico, el segundo es mesolítico, el tercero, el arcaico superior, ¿qué nombre recibiría? El nombre de neolítico andino, ¿no es cierto? Se le va a llamar neolítico andino, ¿correcto? Neolítico andino. Bien, y vamos a completar allí para culminar. En ese periodo ya el hombre se ha vuelto sedentario, ¿ok? Ya no vivían en aldeas, sino ahora podemos mencionar que vivían organizados en tribus o ayllus, ¿no es cierto? En el caso del mundo andino. Organizados en tribus o ayllus, ¿correcto? Organizados en tribus o ayllus. ¿Qué es un ayllu? El ayllu es un conjunto de familias, ¿no es cierto? Bien, además de ello, estos personajes, estos hombres del arcaico superior o también llamado neolítico andino, ya vivían en el sedentarismo. Sedentarismo. ¿Ok? Vivían ellos en vamos a corregir acá, sedentarismo. O sea, ya eran pobladores estables, ¿correcto? Insisto, sedentarismo significa poblador estable. Era ya un poblador estable, ¿correcto? Bien, aparte de ello, en lo que es el aspecto económico, podemos decir que de la horticultura se pasó a la agricultura, ¿no es cierto? Y no solamente la agricultura fue aquí algo importante. Aquí también vamos a mencionar, ¿no? Lo principal fue la agricultura. También está aquí la ganadería, ¿ok? La ganadería. Y aparte de ello también está el intercambio, el trueque, ¿no es cierto? Aquí también se da el trueque, el intercambio comercial. Bien, entonces, como vemos allí, es el arcaico inferior un periodo ya de mayores avances. ¿Estamos? Seguimos acá y vamos a agregar que en este periodo de neolítico andino o arcaico superior surgió la teocracia. ¿Qué es teocracia? ¿Ah? La palabra teo, el prefijo teo es Dios. Cracia es gobierno, el gobierno de Dios o de sus representantes. Es decir, que las principales autoridades en el arcaico superior eran los religiosos, tal vez los sacerdotes, los especialistas, los chamanes, ¿no es cierto? Entonces aquí mencionamos teo por un lado y por el otro lado cracia. Teo nos va a llevar ¿a qué? Al prefijo de Dios, ¿no es cierto? Dios o divinidad. Y cracia significa gobierno. ¿Ok? Gobierno. El gobierno de Dios o de sus representantes en la tierra. ¿Estamos? ¿Qué serían, pues,
los sacerdotes. Muy bien, así, señoritas y jóvenes, estamos cumpliendo con esta parte, ¿no? En la segunda parte nosotros vamos a graficar todos estos aspectos teóricos, ¿no?, que hemos explicado. Muy bien, recuerden, lo importante de la historia no es la memorización de fechas ni de nombres, sino entender el proceso. Si tú entiendes el proceso, estás aprendiendo historia. No tiene nada que ver con la memorización, ¿ok? Tiene que ver con aprender el proceso. Con que algún día te pregunten y tú respondas, ¿no? Tú te pregunten, ¿y de qué trata la civilización andina? Bueno, de tal y tal aspecto. No fechas, no nombres, sino procesos. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense como siempre, no bajemos la guardia. Un abrazo, hasta la próxima.